Mi esposo me encerraba en un sótano oscuro como a un animal. Mis propios hijos me vendían por 300 pesos. Durante 20 años viví un infierno que nadie creería, hasta el día que tomé el cuchillo de deshuesar de él y finalmente respiré. Hoy estoy presa, y por primera vez en mi vida soy libre. Hola, mis queridos. Mi nombre es Gersina Cordero de Almeida. Tengo 69 años de edad y les estoy hablando desde el penal femenino de Aguascalientes. Así es, como lo oyeron. Estoy en la cárcel y ustedes deben estar pensando, pero doña Gersina, ¿cómo es que está sonriendo ahí en la cárcel? Pues sí, mis amores, les voy a explicar todito. Estoy sentada aquí en una banca de concreto en el patio del penal. Hoy es día de visita, jueves. Los jueves aquí son especiales porque es día de pollo con arroz en el almuerzo. Como pollo con arroz todos los jueves desde hace 8 años. El mismo plato, el mismo horario, la misma mesa del comedor. ¿Y saben qué? Todos los jueves le doy gracias a Dios por ese plato de comida. Porque allá afuera, en mi casa, a veces me quedaba 3, 4 días sin comer. No porque no hubiera comida, había, pero yo no podía tomarla. Hoy en día, mi rutina aquí dentro es simple y buena. Despierto a las 6 de la mañana cuando suena la campana. Tomo café, pan con margarina y café con leche. Después voy al taller de costura. Coso los uniformes de las otras presas, remiendo lo que se rasga. Hago dobladillos. Aprendí aquí dentro con doña Irasi, que trabaja en la administración. Mis manos siempre fueron buenas para la costura. Lo descubrí aquí. Por la tarde ayudo en la cocina a veces o me quedo en la celda haciendo crochet. Las muchachas aquí me enseñaron a hacer esos manteles de crochet bien bonitos, con florecitas en la esquina. Los hago y los vendemos en la feria del penal cuando hay. El dinero compra jabón, champú, esas cositas que una necesita. Empecé a coser aquí, porque una de las presas rasgó el uniforme y me preguntó si sabía darle una puntada. Nunca había trabajado bien con aguja, pero lo intenté. Quedó chueco, pero aguantó. La directora lo vio y me llamó. Doña Gersina, ¿quiere aprender bien? Hay un taller. Y así fue como descubrí que la costura calma mi cabeza. Cuando estoy ahí con la aguja en la mano, pasando el hilo por la tela, mi mente se queda quieta. No pienso en nada malo, solo en el hilo entrando y saliendo. Entrando y saliendo. Es casi como un rezo. Nací aquí mismo en Aguascalientes, pero bien lejos del centro. Nací en un pueblito pequeño llamado San José de Gracia. Lugar pequeño, todo mundo se conoce. De esos que cuando una estornuda en la mañana, por la tarde la ciudad entera ya está comentando. Viví allá toda la vida hasta venir acá al penal. Hoy vivo aquí en la capital, si es que se le puede llamar vivir, ¿no? Pero aquí es donde estoy y está bien. Antes de contarles toda mi historia, quiero hacerles un pedido especial. Ustedes que me están viendo ahora, háganme un favor. Dejen un like en este video. Suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas y activen la campanita de notificaciones. Pero lo que más quiero es que me cuenten aquí en los comentarios de qué pueblito me están viendo y a qué hora del día encontraron este video de la abuela Gersina. ¿Me están viendo tempranito en la mañana, tomando café? ¿O es después del almuerzo, en esa horita de descanso? ¿O ya es de noche cuando la casa está quieta? Cuéntenme, mi bien. Leo todos los comentarios y me pone tan feliz saber de dónde son. Aún aquí dentro de estas rejas, siento que estamos conectados. Vamos a crear una cadena de cariño. ¿Está bien? Ahora les voy a contar una historia. Una historia que mucha gente no va a creer. Una historia que me trajo aquí, a esta celda con rejas, este uniforme beige, esta banca de concreto, pero también una historia que me salvó, porque hay cosas peores que la cárcel, mis queridos. Hay cosas mucho peores, y yo viví esas cosas durante 20 años antes de llegar aquí. Entonces, agarren su cafecito, acomódense ahí y vengan conmigo en este viaje, porque lo que tengo que contarles los va a conmover. Nací en San José de Gracia el 15 de marzo de 1957, pueblito en el interior de Aguascalientes, bien en medio de las tierras secas. En ese tiempo, San José de Gracia era aún más pequeño de lo que es hoy.
Apenas tenía 8,000 personas. Todo mundo conocía a todo mundo, y las casas eran casi todas de adobe, con techos de teja por el calor que hacía. Mi papá se llamaba Gumersindo Cordero, hombre alto, flaco, de manos gruesas de tanto trabajar. Era jornalero. Trabajaba en los ranchos cortando maguey para el tequila. Salía de madrugada. Regresaba al atardecer, todo sucio de tierra y sudor, con ese olor a campo pegado en la ropa. Pero era hombre bueno, mis queridos, hombre trabajador que nunca levantó la mano contra nadie en casa. Me acuerdo de él llegando cansado y aún así agarrándonos en brazos, a mí y a mis hermanos, haciendo gracias para hacernos reír. Mi mamá era Eulalia, doña Eulalia de los Santos antes de casarse. Era más bajita, gordita, siempre con el pelo amarrado en un chongo apretado. Tenía manos que hacían milagros en la cocina, hacía pastel de elote que se deshacía en la boca, mole poblano que era una maravilla, pozole bien picoso que calentaba la panza en los días fríos. Toda la casa olía a su comida. Olor a ajo dorado en el aceite, olor a tortillas recién hechas, olor a pescado frito con chile. Hasta hoy, cuando cierro los ojos, siento el olor de la cocina de mi mamá. Vivíamos en una casa de adobe, en la calle Hidalgo, cerquita de la iglesia. Casa sencilla, 3 cuartos, uno para mi papá y mi mamá, uno para nosotros los niños y la cocina que también era sala. No había baño dentro de casa, no. Era letrina allá en el fondo del patio, de esas de madera con hoyo en el suelo. Nos bañábamos en tina con agua que mamá calentaba en la estufa de leña. Éramos 5 hermanos, yo era la tercera. Estaba Quiteria, que era la mayor, después Aristides, después yo, después Ibonete y el más chico, Odair. Quiteria y Aristides nos cuidaban cuando mamá estaba ocupada. Ibonete era la llorona de la familia. Lloraba por todo, cualquier cosita. Odair era el travieso. Vivía haciendo travesuras, subiéndose a los árboles, cayéndose y raspándose las rodillas. Mi infancia fue buena, ¿saben? Fue sencilla, pero fue buena. No teníamos mucho, pero teníamos lo suficiente. Teníamos comida todos los días, aunque fuera solo frijoles con arroz y tortillas. Pero teníamos ropa limpia. Mi mamá lavaba en el lavadero y la ponía a secar en el tendedero, esas ropas todas remendadas, pero que olían rico. Teníamos cariño. Mi papá y mi mamá no eran de mucho abrazo, pero sentíamos que se preocupaban por nosotros. En la mañana despertábamos con los gallos cantando. Mi mamá ya estaba de pie haciendo café en la estufa de leña. Café bien fuerte, bien cargado, de ese que la cuchara se queda parada. Lo tomábamos con pan de dulce o gorditas de maíz. Después las niñas ayudábamos a mamá en la casa. Barrer el piso, lavar los trastes, traer agua del pozo. Los niños iban con papá al rancho o al campo a ayudar en lo que podían. Me gustaba jugar en el patio. Teníamos un patio grande, lleno de árboles, naranjo, limonero, nogal. Jugábamos a las escondidas entre los árboles, a la casita debajo del naranjo, a la comidita con hojas y tierra. Ibonete y yo hacíamos muñecas de trapo, agarrábamos retazos que mamá nos daba, las rellenábamos con aserrín, les hacíamos la carita con carbón. No eran muñecas compradas, pero eran nuestras y las amábamos. En la época de lluvias, que era casi todo el año entre junio y septiembre, el pueblo se mojaba todito. El agua corría por las calles y teníamos que quedarnos adentro jugando, contando historias. Mi papá salía con paraguas para comprar pan en la panadería que estaba en la parte alta. Era una aventura para nosotros. Los niños no entendemos de peligros. Cuando tenía como 10 años, mi mamá me enseñó a coser. No costura fina, no. Costura de remiendos. Agarrar un pantalón roto y arreglarlo. Agarrar una camisa rasgada y darle puntada. Mi mamá decía, Gersina, una mujer tiene que saber hacer de todo. Nunca se sabe cuándo va a necesitar. Me sentaba a su lado con aguja e hilo, tratando de imitar cómo lo hacía ella. Me picaba el dedo, la puntada quedaba chueca, pero ella tenía paciencia. Va mejorando, mija. Todo es con el tiempo. El domingo era día especial.
En la mañana íbamos a misa en la iglesia del pueblo, bien cerquita de casa. Íbamos todos arregladitos, mis hermanas y yo con vestido de flores, los niños con pantalón y camisa. La misa era en latín. No entendíamos nada, pero nos quedábamos ahí quietecitos, oyendo al padre y las campanas. Después de misa, mi mamá hacía almuerzo especial: pollo con mole, arroz rojo, frijoles refritos, a veces hasta un postre de ate con queso. Por la tarde del domingo íbamos al río. El río era nuestra playa, nuestro club. Nos metíamos al agua, nadábamos, jugábamos a hundirnos y aguantar la respiración. Los adultos se quedaban en la orilla platicando, las mujeres lavando ropa, los hombres pescando. Era día de fiesta, día de estar todos juntos. Cuando cumplí 12 años, mi mamá me dio un regalo, un labial rojo, chiquito, que compró del vendedor que pasaba vendiendo cosas de puerta en puerta. Nunca había tenido labial. Me vi en el espejito que teníamos en la pared y me lo puse con cuidado, como si fuera una joya. Mi mamá sonrió y dijo: «Ya te estás haciendo señorita, mi Gersina». No sabía en ese momento, pero esa infancia sencilla, ese patio lleno de árboles, ese río, esa casa de adobe con olor a comida de mi mamá, eso era el paraíso. Solo lo iba a entender mucho tiempo después, cuando el paraíso se convirtiera en recuerdo y la vida se volviera otra cosa. Pero mientras fui niña, fui feliz. Y eso nadie me lo quita. Esos años de infancia, de jugar con muñecas de trapo, de bañarme en el río, de comer gorditas de mi mamá. Eso fue mío, fue bueno. Fue la parte de mi vida que guardo con cariño, que me calienta el pecho cuando cierro los ojos y recuerdo. Porque después de eso, las cosas cambiaron, la vida cambió, yo cambié. Pero ahí, en ese patio de San José de Gracia, debajo del naranjo, con mis hermanas y mis hermanos, fui niña y fui feliz. Cuando entré a la adolescencia, las cosas siguieron normales por un tiempo. Ayudaba a mi mamá en la casa, iba a la escuela. Teníamos una escuelita pública chiquita en San José de Gracia, donde aprendíamos a leer, escribir y hacer cuentas. Me gustaba estudiar, era buena alumna. La maestra, doña Normelia, siempre decía que yo tenía cabeza para las cosas, que debía seguir, pero estudiar mucho no era para niñas pobres del pueblo. Cuando cumplí 14 años, mi papá dijo que ya era hora de que ayudara más en la casa, que con la escuela ya estaba bien. Dejé de estudiar y me quedé en casa con mi mamá, aprendiendo los quehaceres de ama de casa. Cocinar, lavar, planchar, coser, todo lo que una muchacha necesitaba saber para cuando se casara. Tenía amigas en la vecindad: Azucena, que vivía 2 casas más abajo, y Criseida, que vivía del otro lado de la calle. Nos juntábamos al atardecer, nos sentábamos en el portal de una de las casas y nos quedábamos platicando, contando secretos, riéndonos. Hablábamos de muchachos, de sueños, de cómo imaginábamos que iba a ser el matrimonio algún día. Azucena decía que quería casarse con un hombre rico, de esos que tenían negocio en el pueblo. Criseida quería un hombre guapo, alto, de bigote. Yo solo quería un hombre bueno, un hombre que no pegara, que no gritara, que tratara a la esposa con respeto. Tuve un noviazgo cuando tenía 16 años. El muchacho se llamaba Teodoro. Era hijo del dueño del aserradero. Muchacho guapo, educado, que me daba flores cuando pasaba frente a mi casa. Noviábamos en el portón, siempre con mi mamá vigilando de lejos. Me prometió casamiento. Dijo que cuando juntara dinero iba a pedirle mi mano a mi papá. Yo soñaba con eso. Soñaba con ser la esposa de Teodoro, tener una casa, tener hijos. Pero Teodoro se mudó. Su papá vendió el aserradero y la familia se fue a Guadalajara. Ni se despidió bien. Mandó recado con su hermana de que iba a escribir cartas, pero nunca escribió. Lloré bastante. Azucena y Criseida me consolaban. «Olvídate de él, Gersina, va a aparecer otro». Y apareció. Pero no fue el otro que yo quería. Acababa de cumplir 23 años cuando conocí a Alahor. Era marzo de 1980. Él tenía 27 años.
Trabajaba en el rastro municipal de San José de Gracia. Matarife era su profesión. Mataba reses, les quitaba el cuero, separaba la carne. Trabajo bruto, pero él era bueno en eso. Todo mundo en el pueblo hablaba de que Alahor era el mejor matarife de Aguascalientes. Rápido, preciso, sin desperdicio. Me vio en el mercado un día. Yo estaba ayudando a mi mamá a comprar verduras cuando él pasó y me saludó. Hombre alto, fuerte, de manos grandes y mirada firme. Habló con mi mamá con respeto. Preguntó mi nombre. Preguntó si podía hacerme una visita. Mi mamá le cayó bien. Dijo que era hombre trabajador, que tenía empleo fijo, que era serio. Mi papá también lo aprobó. Hombre con oficio, Gersina. Es buen partido. ¿Y yo? Yo lo encontré guapo, lo encontré educado. Pensé que iba a ser un buen marido. Noviamos 6 meses. Él iba a casa 2 veces por semana, siempre en la noche, siempre con mi papá y mi mamá cerca. Platicábamos en el portón. Me contaba del trabajo, de los planes que tenía de juntar dinero y construir una casa. Yo le contaba de la rutina de la casa, de las comidas que sabía hacer, de los bordados que estaba aprendiendo. Pláticas de gente que se va a casar. Pidió mi mano en septiembre. Llegó a mi casa un domingo después de misa, todo arreglado con camisa y pantalón buenos. Se sentó con mi papá en la sala y dijo: «Don Gumersindo, vine a pedirle la mano de su hija en matrimonio. Trabajo, gano lo honesto y voy a cuidarla bien». Mi papá miró a mi mamá, me miró a mí y dijo: «Si Gersina quiere, yo acepto». Yo quise. Claro que quise. Tenía 23 años, veía a mis amigas casándose, quería tener mi propia casa, mis propios hijos, y Alahor parecía un buen hombre. Nunca me había faltado al respeto, nunca me había tratado mal. ¿Cómo iba a saber de lo que era capaz? Nos casamos en noviembre de 1980. Boda sencilla en la iglesia del pueblo, la misma que frecuentaba desde niña. Usé un vestido blanco que mi mamá y mis hermanas cosieron para mí. Vestido de algodón, sencillo, pero bonito. Me sentía la mujer más feliz del mundo ese día. Alahor estaba de traje prestado, todo sonriente, agarrándome la mano en el altar. Después de la ceremonia, hubo un almuerzo pequeño en la casa de mis papás. Pollo asado, arroz, frijoles, refresco. Los vecinos trajeron pastel, trajeron dulces. Fue un día feliz, el último día verdaderamente feliz de mi vida. En la noche, fuimos a la casa que Alahor había construido. Casa de adobe, con 3 cuartos, recámara, cocina y una salita pequeña. Tenía un sótano abajo, como todas las casas en San José de Gracia, por si llovía mucho, espacio vacío, oscuro, de tierra apisonada. Ese primer día, ni le puse atención a ese sótano. No sabía que ese sótano se iba a convertir en mi infierno. La primera noche de casada, prefiero no entrar en detalles. Solo voy a decir que no fue como yo imaginaba. No fue cariño, no fue amor, fue otra cosa. Algo que me dejó asustada, confundida, lastimada. Sangré bastante, y en la mañana, cuando desperté adolorida, Alahor ya se había ido al trabajo. Dejó recado con la vecina. «Dile que me haga mi almuerzo». Los primeros meses de casada intentaba agradar. Despertaba temprano, hacía café, limpiaba la casa, lavaba su ropa. Cuando él llegaba del rastro a las 5 de la tarde, la cena estaba lista en la mesa. Le servía, me quedaba callada mientras él comía, lavaba los trastes. Después, pensaba que así era como una esposa se comportaba. Pero había días que nada de lo que hacía estaba bien. ¿El arroz se pegó?, gritaba. ¿La camisa no estaba bien planchada?, gritaba. ¿Me tardé en el mercado?, gritaba. Y cuando gritaba, no era solo voz alta, era insulto, era grosería, era humillación. Inútil, burra, no sirves para nada. Tu mamá no te enseñó nada. La primera vez que me levantó la mano fue 3 meses después de la boda. Había quemado los frijoles. El fondo de la olla quedó negro. Los frijoles quedaron con sabor a humo. Probó, escupió y me miró con una rabia que nunca había visto. Se levantó de la silla, vino hacia mí y me dio una cachetada tan fuerte que caí al suelo.
Me quedé ahí en el piso de la cocina con la cara ardiendo, sin entender. Él se quedó parado mirándome y dijo: «Levántate y haz otros frijoles ahora». Después se fue al cuarto, como si nada hubiera pasado. Me levanté, hice otros frijoles y lloré bajito mientras movía la olla. Eso fue solo el principio. Después de ese día, cualquier cosa se volvía motivo para pegar. Y él sabía pegar donde no se viera. En la panza, en la espalda, en el muslo, lugares que la ropa tapaba. Nadie veía, nadie sabía. Cuando quedé embarazada del primer hijo 6 meses después de casada, pensé que las cosas iban a mejorar. Pensé que se iba a poner contento, que iba a tratar a la mamá de su hijo con más cuidado. Pero no mejoró. Empeoró, porque ahora ya no me podía ir. Ahora estaba atrapada, con un hijo en la panza y sin lugar a donde ir. Tuve 4 hijos en 6 años. Genibaldo nació en enero de 1982, cuando yo tenía 24 años. Cleomar vino en 1984, Rizonaida en 1987 y Jardel, el más chico, en 1988. 4 niños pequeños, uno tras otro, y yo sola para cuidar de todo. Alaor quería hijos varones. Cuando nació Rizonaida, niña, ni fue al hospital a visitarme. Mandó recado con la vecina. Dile que la próxima vez tiene que ser varón. Como si yo tuviera control sobre eso, como si yo escogiera. Cuando nació Jardel al año siguiente y era niño, ahí sí se puso contento. Llegó al hospital con una sonrisa grande. Ahora sí, 3 hombres. Amaba a mis hijos, amaba con fuerza. Cada uno era un pedacito de mí. Les daba pecho, les cambiaba los pañales, les cantaba para dormir, les hacía comidita molida, los cuidaba cuando se enfermaban. Todo lo hacía con amor. Pensaba, con toda la ingenuidad del mundo, que si les daba mucho amor a mis hijos, iban a crecer diferentes del papá. Iban a ser buenos, iban a ser gentiles, me iban a tratar con cariño. Estaba equivocada, porque los niños aprenden lo que ven. Y lo que mis hijos veían todos los días era a su papá pegándome, arrastrándome del pelo, insultándome, humillándome. Crecieron viendo eso como algo normal, como el orden natural de las cosas. El hombre manda, la mujer obedece. El hombre pega, la mujer aguanta. Cuando Genibaldo tenía como 13 años, me dio la primera cachetada. Le pedí que lavara su plato después del almuerzo. Me miró con desprecio y dijo: «Lávalo tú. Para eso sirves». Insistí: «Geni, ya estás grande, puedes ayudar a tu mamá». Levantó la mano y me dio una cachetada. No fue cachetada de niño, no. Fue de alguien que ya tenía fuerza. Me quedé impactada, parada ahí con la mano en la cara ardiendo. Alaor lo vio todo. ¿Y saben qué hizo? Se rió y dijo: «Eso, muchacho, estás aprendiendo bien. La mujer tiene que saber obedecer». Y le dio palmadas en la espalda al muchacho como si estuviera orgulloso. A partir de ese día, todos los muchachos aprendieron que podían pegarle a su mamá. Cleomar, Jardel, cada uno fue aprendiendo conforme iba creciendo. Rizonaida no pegaba, pero miraba y se reía. Se reía igual que el papá, esa risa que duele más profundo que cualquier golpe. Cuando tenía como 30 años, Alaor empezó a encerrarme en el sótano. El sótano de la casa era un espacio debajo de la construcción, de tierra apisonada, oscuro, lleno de bichos, ratas, arañas, a veces alguna culebra se escondía ahí. Puso una puertita de madera con candado, y cuando yo hacía algo que él consideraba malo, y todo era malo a sus ojos, abría esa puertita, me empujaba adentro y la trancaba. «Quédate ahí hasta que aprendas». Eran las palabras que decía antes de cerrar el candado. Al principio eran algunas horas. Me quedaba ahí sentada en la oscuridad, oyendo a las ratas pasar cerca, sintiendo el olor a tierra mojada y moho. Después pasó a ser la noche entera. Dormía en el suelo, en la tierra, sin cobija, sin nada. En la mañana abría y decía: «Levántate, haz mi café». Los hijos sabían. Oían cuando el papá me aventaba allá abajo, oían el ruido del candado, y ninguno nunca hizo nada, ninguno,
Ni un vaso de agua me echaban por la rendija. Una vez, Jardel tenía como 16 años. Yo estaba allá abajo, hacía horas con la garganta seca, la boca como lija. Oí pasos arriba y reconocí el modo de caminar de Jardel. Lo llamé bajito. Jardel, mijo, por el amor de Dios, dame agua, me estoy muriendo de sed. Pensé que iba a tener lástima. Era mi más chico, el bebé que mecía en brazos. Vino hasta la puertita. Lo oí destrabar. Pensé que iba a abrir, pero hizo algo que hasta hoy, cuando lo recuerdo, me duele en el pecho. Orinó por la rendija en mi dirección y se rió. Se rió fuerte, con gusto. Toma agua, mamá. Ahí está tu agua. Mi propio hijo, el niño que salió de dentro de mí, el que cargué 9 meses, el que alimenté de mi pecho, al que le canté para dormir. Ese niño me hizo eso. Pero lo peor todavía estaba por venir. Porque cuando tenía como 35 años, Alaor empezó a hacer otra cosa que ni tengo valor de decir el nombre bien. Empezó a vender la llave del candado del sótano. Había noches que tomaba con los amigos en el portal, hombres del rastro, del aserradero, de la calle, gente bruta. Y después que tomaban bastante, Alaor bajaba hasta el sótano donde yo estaba encerrada, pero no era para soltarme, no. Era para decir: quédate callada, hay visita. El primer hombre que bajó a ese sótano, nunca lo había visto en mi vida. Grande, apestando a mezcal y cigarro. Alaor se quedó en la escalera de espaldas, fumando. Y ese hombre hizo lo que quiso. Hizo cosas que me dejaron rota por dentro, cosas que una persona no le hace a otra si tiene un poquito de humanidad. Después que el hombre subió, Alaor trancó el candado de nuevo y se fue a dormir, como si no hubiera pasado nada. La semana siguiente, otro hombre. La otra, otro. Siempre de noche, siempre en el sótano, siempre con Alaor en la escalera fumando, cuidando la entrada. Descubrí después que cobraba 300 pesos, a veces 200, dependiendo del cliente. Vendía el acceso al sótano donde yo estaba encerrada. Literalmente vendía la llave del candado. El hombre pagaba, recibía la llave, bajaba, hacía lo que quería conmigo, devolvía la llave y se iba. 300 pesos. Era el valor que mi esposo le ponía a mi cuerpo, a mi dignidad, a mi alma. Hubo una noche, me acuerdo como si fuera ayer, que oía a Alaor allá arriba riéndose con los amigos. Estaban jugando dominó en el portal, tomando, fumando. Y oí a uno de ellos preguntar: ¿y tu mujer, Alaor? ¿No se queja? Alaor soltó una carcajada fuerte y dijo: ¿quejarse de qué? Está allá abajo calladita y todavía ayuda a pagar las cuentas. Los hombres se rieron como si fuera chiste, como si yo no fuera persona, como si fuera mercancía, cosa, objeto que él podía rentar a quien quisiera. Me quedé ahí en la oscuridad, oyendo esas risas, y lloré. Lloré bajito, porque si me oían se iban a reír más. Lloré con la mano tapándome la boca, con el cuerpo todo temblando, sintiendo la tierra fría pegada en mi piel. Y lo peor es que no tenía a dónde huir. No tenía dinero, no tenía familia que pudiera ayudarme. Mi papá había muerto, mi mamá también. Mis hermanos se habían mudado al norte del país buscando trabajo. Estaba sola, completamente sola, con ese hombre y esos 4 hijos que se volvieron copia de él. ¿Los hijos? Mis hijos sabían todo, porque cuando Genibaldo cumplió 18 años, empezó a traer a sus amigos también. Lo mismo, sótano, candado, llave, 300 pesos. Solo que Genibaldo era peor que el papá en un aspecto. Él filmaba. Ponía el celular a grabar por la rendija de la puertita. Yo veía ese puntito de luz roja en la oscuridad y sabía que me estaban filmando. Mi peor momento se estaba volviendo espectáculo. Una vez intenté suplicarle a Genibaldo. Era de mañana. Estaba tomando café en la cocina antes de salir al trabajo. Me arrodillé frente a él. Mi propio hijo. Me arrodillé y le pedí: Geni, mijo, por el amor de Dios, para con esto. Soy tu mamá. Te crié, te di de comer, te cuidé cuando eras bebé. Para, mijo.
esto me está matando. ¿Y saben qué hizo? Empujó el plato de comida en mi dirección, tirando todo al suelo. Huevos, pan, café, todo regado, y dijo: límpialo y déjate de tonterías. Para eso sirves, para limpiar y para obedecer. Y se fue. Me quedé ahí de rodillas en el piso de la cocina, en medio de la comida derramada, y me di cuenta de que había perdido a mis hijos. Ya no eran míos, eran de Alaor. Eran la versión empeorada de Alaor. Cleomar vendía los videos. No sé a quién, no sé por cuánto. Solo sé que mi humillación se volvió mercancía. Mi sufrimiento se volvió dinero para ellos. Una vez lo oí hablando por celular con alguien. Tengo otro video nuevo, te lo mando por 300 pesos. El mismo precio que el papá cobraba por la llave. Mi dolor tenía precio fijo. Y Rizonaida, mi hija, la única niña que tuve, la que soñé que iba a ser mi compañera, mi amiga cuando creciera. Rizonaida limpiaba. De mañana bajaba al sótano con una cubeta de agua y un trapo. Limpiaba sin mirarme, sin hablarme. Limpiaba el piso como si estuviera limpiando un corral. Porque eso era yo para ellos, un animal, menos que animal. Intenté hablar con ella una vez. La agarré del brazo cuando estaba subiendo la escalera del sótano y dije: Rizonaida, hija, tú eres mujer igual que yo. Un día te puedes casar, puedes tener una hija. ¿Querrías esto para tu hija? ¿Querrías que la trataran así? Jaló el brazo con fuerza y dijo, sin mirarme a los ojos: yo no soy igual a ti. Yo nunca voy a ser débil como tú. Y subió. Débil. Mi hija me llamó débil, como si yo hubiera escogido aquello, como si yo quisiera vivir así. Dejé de ser persona en esa casa. Me volví cosa que servía para pegarle cuando estaban enojados, cosa que servía para encerrar cuando querían castigar, cosa que servía para vender cuando necesitaban dinero, cosa que servía para filmar cuando querían divertirse. Y lo peor de todo, mis queridos, lo peor de todo no era lo que Alaor hacía, porque Alaor era un monstruo, siempre lo fue desde que me casé. Lo peor era ver a mis hijos, los que yo parí, los que crié con amor, transformarse en monstruos peores que el papá. Porque al menos Alaor tenía la excusa de haber sido criado así, de haber aprendido eso no sé dónde. Pero mis hijos, ellos tenían una mamá que amaba, que cuidaba, que daba cariño. Y aún así se volvieron aquello. Y no tenía a dónde ir, no tenía cómo escapar, no tenía a nadie, porque en ese pueblo pequeño todo mundo fingía que no veía. Todo mundo sabía y fingía que no sabía. Doña Fátima, la vecina de la derecha, oía mis gritos todas las noches. Oía y en la mañana le hacía señas a Alaor. Buenos días, don Alaor. Como si nada hubiera pasado. Una vez logré ir hasta su casa, cuando Alaor me dejó ir a la tiendita a comprar sal. Toqué su puerta desesperada y cuando abrió le dije: Doña Fátima, ayúdeme. Ayúdeme, por el amor de Dios, ya no aguanto más. ¿Saben qué hizo? Miró para atrás, miró hacia su casa, me miró de nuevo y dijo: Doña Gersina, no me puedo meter en pleitos de marido y mujer, disculpe. Y me cerró la puerta en la cara. Don Norberto de enfrente veía a los hombres entrando y saliendo de noche. Veía, uno tras otro. Veía perfectamente, porque su portal quedaba de frente a nuestra casa. Y en la mañana, cuando se cruzaba con Alaor en la calle, le daba los buenos días, como si nada. Viví 40 años así. 40 años siendo golpeada, vendida, encerrada, humillada por los mismos hombres que debían protegerme. 40 años viendo a mis propios hijos, los que cargué en el vientre, los que amamanté, los que mecí, tratarme peor que basura. Y nadie hacía nada. Nadie. Hubo un domingo que fue diferente de todos los otros. Un domingo de noviembre de 2018. Tenía 61 años. Mi cuerpo ya no aguantaba más. Estaba muy flaca, muy débil, adolorida por todos lados. Había días que apenas podía levantarme de la cama. Las costillas se me veían en la piel, los huesos de la cadera se salían, parecía un esqueleto vivo. Ese domingo, Alaor había salido al rastro de mañana.
Trabajaba los domingos porque tenía turno. Los 4 hijos se quedaron en casa, y cuando se quedaban juntos sin el papá, se volvían otra cosa. Peor, mucho peor, porque lo hacían por diversión, no por dinero. Lo hacían porque les gustaba. De mañana temprano, antes de que saliera el sol, me llevaron al sótano. Los 4, Genibaldo, Cleomar, Risonaida y Jardel. Ya estaba acostumbrada al sótano, pero ese día había algo diferente en sus ojos. Un brillo malo, un brillo de quien está planeando algo. Cuando me empujaron por la puertita, caí de cara en la tierra. Sentí el sabor a tierra en la boca. Sentí el dolor en la rodilla que pegó en una piedra, y antes de que pudiera levantarme, los oí trancando el candado. ¡Clic! Ese sonido que conocía tan bien, el sonido de mi prisión. «Hoy va a ser diferente, mamá», dijo Genibaldo desde arriba, la voz llena de maldad. «Hoy nos vamos a divertir de verdad». Empezaron a inventar cosas, competencias, apuestas. Oí las voces allá arriba planeando. «Apuesto 50 pesos que no aguanta». «Apuesto 100 que llora en 2 minutos». Se reían. Esa risa que me hacía temblar más que el frío, más que el miedo. Lo que pasó en ese sótano ese domingo no lo voy a describir en detalle. No porque no pueda, sino porque no debo. Algunas cosas son demasiado pesadas hasta para compartir. Pero voy a decir lo siguiente. Bajaron los 4 juntos e hicieron cosas que nunca imaginé que seres humanos fueran capaces de hacerle a su propia mamá. Trajeron cosas del patio, de la calle, de la basura, cosas que no fueron hechas para eso, y las usaban en mí mientras filmaban, mientras se reían, mientras apostaban. Jardel era el peor. Tenía un brillo en el ojo cuando lo hacía. Un brillo que había visto antes en los ojos de Alaor cuando mataba a reses en el rastro. El gusto de causar dolor, el placer en la crueldad. En determinado momento, ya ni podía gritar. Mi voz se había ido de tanto gritar antes. Solo jadeaba, tratando de respirar, sintiendo mi cuerpo todo en llamas de dolor. ¿Y saben qué hizo Risonaida? Mi hija, ella se reía. Se reía fuerte, aplaudiendo, animando a los hermanos. «Eso, hazlo otra vez, apuesto que se desmaya». Cuando finalmente pararon y subieron, me quedé ahí acostada en la tierra, sangrando, sintiendo mi cuerpo todo roto. No sé cuánto tiempo pasó. Podía ser 1 hora, podían ser 3. El tiempo ya no existía ahí abajo. Recé para morirme. Recé de verdad. «Dios, llévame. Por el amor que me tienes, llévame ahora. No me dejes amanecer otro día. Ya no aguanto más. Ya no aguanto ni 1 minuto. Ya no aguanto ni 1 noche». Pero Dios no me llevó. Seguí ahí respirando, sufriendo, sintiendo cada dolor, cada golpe, cada humillación grabada en mi cuerpo y en mi alma. Oía la vida normal allá arriba. Oía sus pasos caminando por la casa. Oí la tele prendida, algún programa de domingo de esos de estudio con público riéndose. Oí la olla golpeando en la cocina. Risonaida estaba haciendo almuerzo como si nada hubiera pasado, como si su mamá no hubiera sido destrozada en el sótano media hora antes. El olor de comida bajaba por la rendija. Olor a arroz, a frijoles, a carne frita. Mi estómago gruñó. No comía desde el viernes. Alaor me había puesto de castigo porque la sopa había quedado muy aguada. Cuando oscureció, oí el ruido de la camioneta de Alaor llegando. Oí la puerta cerrándose. Lo oí saludando a los hijos. «¿Y muchachos? ¿Cómo estuvo el día?» «Tranquilo, papá», respondió Genibaldo. «Nos divertimos aquí». «¿Y tu mamá? ¿Dónde está?» «Está en el sótano. La metimos en la mañana. Estaba haciendo berrinches». Alaor se rió. Esa risa gruesa de él. ¿Qué anduvo haciendo la vieja esta vez? Vieja. Tenía 61 años y para ellos yo era la vieja que servía para pegar, para usar, para encerrar. La vieja que no servía para nada más. Cerré los ojos ahí en la tierra del sótano. Y fue en ese momento, acostada en ese piso frío, sangrando, adolorida,
que tuve un tipo de claridad que nunca había tenido antes. No fue coraje. Coraje sentía todos los días y se pasaba. Fue otra cosa. Fue una certeza. Fría, clara, definitiva. Como cuando despiertas en la mañana y sabes que el sol salió sin necesidad de ver por la ventana. No más sabes. Supe, con la misma certeza que sé mi nombre, que si no hacía algo me iba a morir en ese sótano. No de enfermedad, no de vieja. Me iba a morir en uno de esos domingos. Iban a apretar demasiado, pegar demasiado, hacer demasiado. Y me iba a acabar ahí en la oscuridad, en la tierra, igual que un animal. Y ellos iban a enterrar mi cuerpo en algún rincón del patio y decir que me había escapado. Y nadie iba a buscar, nadie iba a preguntar, porque a nadie le importaba. Y decidí que no, que el próximo domingo iba a ser diferente, que el próximo domingo iba a ser el último, pero no mi último, el último de ellos. Empecé a planear ahí mismo, acostada en esa tierra, con el cuerpo roto y el corazón latiendo despacio. El cuchillo de deshuesar que a la hora afilaba todos los domingos. Ese ruido que oía desde hacía 20 años, ese cuchillo que usaba en el rastro para cortar reses, ese cuchillo del que tenía orgullo, que guardaba en el cajón de la cocina como si fuera un tesoro. Siempre contaba en la mesa de la cena cómo mataba las reses. Contaba con orgullo, como quien presume. Los hijos oían fascinados. Yo oía con asco. Hoy tumbé una res de 600 kilos con un solo corte. Aquí, mira. Y se señalaba el cuello, justo en medio, donde está ese hoyito. Si le pegas aquí, en el lugar correcto, se acabó. 3 minutos y el animal está seco. Rápido, sin sufrimiento. Profesional. 3 minutos. Guardé esa información. Guardé el lugar exacto que señalaba. Guardé la manera en que hacía el movimiento con la mano, mostrando cómo era el corte. Guardé todo. El lunes en la mañana, cuando abrió el candado y me mandó salir del sótano para hacer café, subí despacio. Apenas podía caminar. Una pierna se arrastraba. El brazo izquierdo no se levantaba bien. El cuerpo todo adolorido, marcado, roto, pero la cabeza estaba clara. Estaba decidida. Estaba en paz. Tenía una semana. De domingo a domingo. 7 días para planear todo bien, porque solo iba a tener una oportunidad. Si me equivocaba, me moría. Si él sospechaba, me moría. Si los hijos se daban cuenta, me moría. Tenía que hacer todo perfecto, como él mataba las reses. Profesional. Durante esa semana hice todo normal, todo exactamente como siempre lo hacía. Despertaba a las 5 de la mañana, hacía café, le servía a Alaor, limpiaba la casa, lavaba ropa, cocinaba, recibía golpes cuando algo no estaba como ellos querían. Normal, como siempre, como en los últimos 40 años. Pero dentro de mí había una calma que nunca había tenido antes, una paz extraña porque sabía que aquello se iba a acabar. De una manera o de otra se iba a acabar. O me moría intentándolo o lo lograba. Y en los dos casos me iba a liberar. En los dos casos el sufrimiento se iba a terminar. El martes Alaor me pegó porque el arroz tenía mucha sal. Me dio 3 golpes en la espalda. Caí al suelo, me levanté, terminé de hacer la cena, se la serví y mientras él comía lo miraba y pensaba, disfrútalo, te faltan 5 días. El miércoles lavé mi mejor ropa. Un vestido azul que había comprado antes de casarme, allá en 1980. Estaba guardado en el fondo del ropero desde hacía casi 40 años, enrollado en un plástico viejo. Lo saqué, lo lavé a mano en la pileta, tallando con cuidado para no arruinar la tela. Lo colgué en el tendedero para secar. Lo planché con la plancha bien caliente, poniendo cuidado en cada esquinita, cada doblez. Todavía me quedaba. Había adelgazado tanto que todavía me quedaba. Hasta me quedaba flojo. Guardé el vestido doblado dentro del ropero otra vez. Nadie se dio cuenta. Nadie nunca se daba cuenta de nada de lo que yo hacía. El jueves, observé la rutina de Alaor. La observé como si fuera la primera vez, poniendo atención en cada detalle.
Llegaba del rastro siempre a las 5:15 de la tarde, sucio de sangre, con ese olor a carne y hierro. Se iba directo al baño. Se quedaba unos 20 minutos bajo la regadera. Salía, se ponía un short viejo y una camiseta. Se sentaba en el portal, en la silla de plástico blanca que le gustaba. Prendía un cigarro. Tomaba la primera cerveza, después la segunda, después la tercera. Siempre 3, nunca 2, nunca 4. 3. A las 7 en punto, entraba a cenar. Comía en silencio, viendo las noticias en la tele de la sala. Terminaba de comer, dejaba el plato en la mesa para que yo lo lavara. Se iba al cuarto a las 9. Se acostaba. A las 10 ya estaba roncando. Roncaba fuerte, como tractor. Ese ronquido que hacía temblar la cama. Dormía pesado. No despertaba ni con terremoto. Dormía boca arriba, con la boca abierta, el pecho subiendo y bajando. Memoricé todo. Cada horario, cada movimiento, cada costumbre. El viernes observé el cuchillo. Fui a la cocina de mañana, cuando él ya se había ido al trabajo y los hijos también. Abrí el cajón. Ahí estaba, el cuchillo de deshuesar. Mango de madera oscura, gastado de tanto uso. Hoja larga, delgada, afilada, brillando. Lo agarré con cuidado. Sentí el peso en la mano. Pesado, firme, pero cabía bien en mi mano, como si hubiera sido hecho para mí. Pasé el dedo suavemente por la hoja. Afilada, muy afilada. Capaz de cortar hueso, siempre decía. Lo guardé de vuelta en el cajón, cerré, seguí mi día. El sábado hice todo lo que tenía que hacer. Limpié toda la casa, lavé toda la ropa, planché todo, arreglé los roperos, organicé la cocina. Dejé todo impecable, porque sabía que cuando terminara, cuando todo acabara, ya no iba a estar ahí para hacerlo. El sábado en la noche no dormí. Me quedé acostada en la cama a su lado, oyéndolo roncar. Con los ojos abiertos, mirando al techo, contando las horas, tic-tac, tic-tac. El reloj de la sala marcando cada segundo acercándome al domingo. No sentí miedo. Sentí alivio, porque sabía que no importaba lo que pasara el domingo. El sufrimiento se iba a acabar. O él moría, o yo moría intentándolo. Y en los dos casos iba a tener paz. Y cuando el sol salió el domingo, me levanté, hice café y esperé. El domingo llegó, el último domingo. De mañana, los hijos hicieron lo que siempre hacían. Me llevaron al sótano y dejé. Aguanté. Por última vez en mi vida, aguanté aquello. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no lloré, no supliqué, no grité. Me quedé callada, completamente callada, mirando al techo de madera, contando las horas en mi cabeza, esperando. Genibaldo hasta se extrañó. ¿Qué pasó, vieja? ¿Hoy no gritas? ¿Te quedaste muda? No respondí, solo lo miré. Lo miré bien a los ojos y creo que vio algo diferente ahí, porque desvió la mirada rápido, como si hubiera visto algo que lo asustó, y subió rápido, sin decir nada más. Cuando trancaron el candado y subieron, me quedé ahí acostada, respirando despacio, esperando que pasara el tiempo. Cada minuto parecía una hora, cada hora parecía un día. Oí cuando salieron para irse al bar del pueblo. Siempre iban al bar los domingos en la noche. Era tradición. Oí la puerta cerrándose, oí el portón chirriando, oí el ruido del carro de Genibaldo arrancando, después alejándose en la calle. La casa se quedó en silencio. En la tarde, Alaor volvió del rastro. Oí su camioneta estacionándose. Lo oí entrando, bañándose, sentándose en el portal. Oí cuando abrió la primera cerveza. El sonido de la tapita cayendo en el piso de cemento. La segunda cerveza. La tercera. Después de un tiempo que pareció eterno, bajó hasta el sótano y abrió el candado. ¡Clic! «Levántate, huevona, ve a hacer mi cena». Me levanté despacio. Cada movimiento dolía, pero subí. Entré a la cocina. Él se fue al cuarto a cambiarse de ropa, a ponerse el short viejo, la camiseta, la ropa de domingo en la noche. Hice la cena. Arroz, frijoles, carne que había traído del rastro. Corté la carne en pedacitos como a él le gustaba.
La sazoné con ajo, cebolla, sal. La hice con calma, con cuidado, porque sabía que era la última cena que le iba a hacer. Puse todo en la mesa. Él se sentó, comió, masticaba con la boca abierta, haciendo ruido, viendo las noticias. Ni me miró, nunca me miraba. Cuando terminó, se limpió la boca con el revés de la mano y dijo: «Hoy está bueno, Gersina, está sabroso». Fue la primera vez en meses, tal vez años, que elogiaba mi comida. La ironía de eso casi me hizo reír. La última cena que le iba a hacer y la encontró sabrosa. Se levantó de la mesa y se fue al cuarto. «Lava los trastes y vente a dormir», dijo, como decía todos los días. Me quedé en la cocina, mirando su plato sucio, el vaso, los cubiertos. Empecé a lavar cada plato, cada cubierto, cada olla. Lavé despacio, con atención, poniendo atención en cada movimiento, porque sabía que era la última vez, los últimos trastes que iba a lavar en esa casa, la última olla que iba a agarrar, la última vez que iba a estar en esa cocina como esclava. Cuando terminé, me sequé las manos en el trapo. El trapo estaba viejo, rasgado en las puntas. Yo misma había cosido los rasgones varias veces. Respiré hondo. Miré el reloj de la pared. 9:40 de la noche. Ya debía estar acostándose. En 20 minutos iba a estar durmiendo profundamente. Abrí el cajón lentamente, sin hacer ruido. El cuchillo estaba ahí esperando, como si supiera, como si hubiera sido hecho para este momento. Lo agarré del mango de madera. Sentí el peso familiar. La hoja brillando bajo la luz débil del foco de la cocina. Esa hoja que él afilaba todos los domingos. Ese ruido que había sido la banda sonora de mi infierno durante 20 años. Lo agarré firme y esperé 10 minutos más, mirando el reloj, viendo las manecillas moverse despacio, despacio, hasta dar las 10. Entonces fui al cuarto. Él estaba ahí acostado boca arriba, como siempre, la boca abierta, roncando. Ese ronquido fuerte, grotesco, las manos cruzadas sobre la panza, las mismas manos que me pegaron durante 40 años, las mismas manos que me encerraron en el sótano, las mismas manos que dieron la llave de ese sótano a otros hombres. Me quedé en la puerta mirándolo, solo mirándolo. ¿Por cuánto tiempo? No sé. Podía ser 1 minuto, podían ser 10. Miré sus manos, grandes, gruesas, sucias de trabajo, callosas. Manos de matarife, manos que cortaban reses sin piedad. Miré su cuello, grueso, peludo, con ese hoyito en medio, el lugar que él mismo me había enseñado. Si le pegas aquí, se acabó. 3 minutos. Y recordé todo. Recordé la primera cachetada, los frijoles quemados. Recordé la primera noche en el sótano, la oscuridad, las ratas. Recordé a Jardel orinando por la rendija. Recordé a los hombres bajando, uno tras otro. Recordé los 300 pesos. Recordé a Genibaldo filmando. Recordé a Cleomar vendiendo. Recordé a Rizonaida limpiando. Recordé 40 años de infierno. Y fui. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, el corazón latiendo fuerte en el pecho, pero la mano firme. Levanté el cuchillo e hice lo que tenía que hacer. Un corte rápido, preciso, en el lugar exacto que él mismo me había enseñado, sin saber que me estaba enseñando. Abrió los ojos en ese momento, muy abiertos, asustados. Llevó la mano al cuello. Sintió la sangre caliente saliendo entre los dedos, la sangre roja, espesa, que conocía tan bien de tanto cortar reses. Pero esta vez era su sangre. Me miró y, por primera vez en casi 40 años de matrimonio, vi miedo en sus ojos. Miedo real, terror. Miedo de mí, de la mujer que pensaba que no era nada, de la vieja que encerraba en el sótano, de la esposa que vendía por 300 pesos. Intentó hablar. La boca se movió, pero no salió sonido. Solo sangre. Sangre saliendo por la boca, por la nariz, por el corte en el cuello. Jalé la silla del rincón del cuarto, esa silla vieja de madera donde me sentaba a coser a veces. Me senté, me acomodé, puse el cuchillo en mi regazo
y me quedé mirando. Alaor, dije. Mi voz salió calmada, firme, clara. ¿Te acuerdas del sótano? ¿Te acuerdas de la llave? ¿Te acuerdas de los 300 pesos? ¿Te acuerdas de los hombres bajando uno tras otro? ¿Te acuerdas de nuestros hijos haciendo peor que tú? ¿Te acuerdas de Jardel meándome en la cara? ¿Te acuerdas de Rizonaida limpiando el piso después como si yo fuera un animal? ¿Te acuerdas de todo? ¿De cada cachetada, cada golpe, cada patada? ¿De cada noche que me encerraste allá abajo con las ratas? Intentaba hablar, intentaba moverse, pero no podía. Su cuerpo ya no le obedecía. Me enseñaste dónde cortar, Alaor. ¿Te acuerdas? Tantas veces lo contaste en la mesa de la cena. Señalabas aquí en el cuello y decías, 3 minutos. Si le pegas en el lugar correcto, 3 minutos y se acabó. Entonces me voy a quedar aquí contando. Me voy a quedar hasta el final. Igual que tú te quedabas en la escalera fumando mientras los hombres bajaban al sótano. Te voy a hacer compañía en estos 3 minutos. Es lo mínimo que puedo hacer después de 40 años de matrimonio, ¿no? Se sacudió. Todo el cuerpo tembló. Las piernas pegaron contra la cama, los brazos se contrajeron, los ojos quedándose vidriosos, todavía mirándome. Con miedo, con odio, con sorpresa. Y después paró. Todo paró. El pecho dejó de subir. Los ojos dejaron de moverse. La sangre dejó de salir a chorros y empezó solo a escurrirse despacio. Miré el reloj en la mesita. 3 minutos y medio. Había mentido. No fueron 3 minutos. Fueron 3 y medio. Me quedé sentada ahí un rato más. No sé cuánto. Solo mirando al hombre que destruyó mi vida. Al hombre que me convirtió en cosa. Al hombre que me robó 40 años. Y sentí nada. Ni coraje, ni alegría, ni tristeza. Nada. Solo un vacío enorme y una paz extraña. Una paz que no conocía desde hacía tanto tiempo que había olvidado cómo era. Me levanté de la silla despacio, las piernas temblando un poco. Puse el cuchillo en el piso al lado de su cuerpo, porque ya no lo iba a necesitar. Porque ya había servido para lo que tenía que servir. Fui al baño, abrí la llave, me lavé las manos con jabón, tallando bien debajo de las uñas, entre los dedos. Me lavé la cara. El agua fría despertándome. Me bañé despacio, dejando que el agua caliente cayera en mi espalda, en mi cuello, lavando todo. La sangre, el sudor, los 40 años de mugre que no se iba solo con agua, pero que el agua ayudaba. Salí del baño, me sequé, fui al cuarto. Al otro cuarto, el que era mío antes de casarme y que se había vuelto la bodega. Abrí el ropero, agarré el vestido azul, me lo puse con cuidado, alisando la tela, cerrando los botones uno por uno. El vestido que había usado antes de que empezara toda esa tragedia. El vestido de cuando todavía tenía sueños, de cuando todavía creía en la felicidad. Me peiné el cabello blanco, delgado, quebradizo, pero me lo peiné. Hice una trenza sencilla. Agarré el labial viejo del cajón. Ese mismo labial rojo que mi mamá me había dado cuando cumplí 12 años. Todavía le quedaba un poquito. Me lo puse en los labios, me miré en el espejito colgado en la pared y por primera vez en décadas me vi. De verdad. Ya no era esa niña de 12 años, ya no era esa muchacha de 23 que se casó llena de esperanza. Era una mujer de 61 años, vieja, flaca, marcada, llena de arrugas, cabello blanco, ojeras profundas, pero estaba viva. Y el hombre que intentó matarme poquito a poquito, que destruyó cada pedacito de mí durante 40 años, estaba muerto en el cuarto. Y por primera vez, yo era más grande que él. Fui a la cocina porque todavía faltaba una cosa. Puse agua a hervir, agarré el café molido, hice café. Ese olor rico llenando la cocina. Me serví una taza, le puse azúcar, lo moví despacio, me senté en la mesa y lo tomé despacio, sintiendo el sabor, el calor, la vida. Tomé una taza, después otra. Sentada ahí en la mesa de la cocina, oyendo el silencio de la casa. El silencio bueno,
el silencio de quien está libre. Miré el reloj de la pared. 1:30 de la madrugada. Los hijos debían regresar del bar en un ratito, entre las 2 y las 3 generalmente. Pero no los iba a esperar. No iba a dar explicaciones, no iba a oír gritos, no iba a ver sus caras. Me levanté, fui hasta el teléfono de la sala. Ese teléfono viejo de disco que teníamos desde hacía décadas. Marqué el número de la policía. 911. Sonó 3 veces. Una voz de mujer contestó. Policía municipal, buenas noches. Respiré hondo y hablé con la voz más calmada del mundo. Buenas noches, mi nombre es Gersina Cordero de Almeida. Maté a mi esposo. La dirección es calle Hidalgo número 47, San José de Gracia. Estoy en la cocina tomando café. La puerta de la casa está abierta. Pueden venir. Silencio del otro lado. Unos segundos. Después la muchacha preguntó, con voz medio asustada, medio confusa. ¿Está usted bien, señora? ¿Está lastimada? ¿Necesita ambulancia? Pensé antes de responder. Pensé en todo. En 40 años, en el sótano, en las llaves, en los 300 pesos, en los hijos, en el dolor, en el sufrimiento, en todo. Y dije la verdad. Estoy, por primera vez en 40 años, estoy bien. No necesito ambulancia, solo necesitan venir a buscarme. La policía llegó en 25 minutos. 2 patrullas. 4 policías entraron con el arma en la mano, despacio, tensos, pensando que iban a encontrar una escena de guerra, de locura, de desesperación. Me encontraron en la cocina, sentada, con vestido azul, tomando la 3ª taza de café. Calmada, serena. A la hora estaba en el cuarto, en el charco de sangre que ya había dejado de crecer, que ya estaba empezando a secarse y ponerse oscura en las orillas. El cuchillo en el piso a su lado. El policía más joven, un muchacho de unos 25 años, entró a la cocina. Me vio, miró al cuarto, me volvió a mirar. Confundido, sin entender. ¿Usted fue quien llamó? Fui. ¿Usted hizo aquello? Fui. No sabía qué decir. Miró a su compañero, más grande. El policía más grande se acercó a mí y preguntó con voz más firme. ¿Quiere llamar a un abogado, señora? Miré la taza de café. Todavía le quedaba un traguito. Lo tomé. Después miré al policía y dije, quiero más café, pero pueden llevarme, estoy lista. Me llevaron, me pusieron esposas. Esas esposas de metal frío, pesadas, apretadas en las muñecas, pero ¿saben qué? Esas esposas pesaban menos que el candado del sótano, mucho menos. Cuando salí de la casa, los policías agarrándome de los brazos, miré para atrás una última vez. Miré la puerta del sótano. La puertita de madera, el candado que estaba abierto, porque él me había sacado en la tarde para hacer la cena. Miré y pensé, nunca más entro ahí, nunca más. Entré a la patrulla. Me sentaron en el asiento de atrás. Había rejas separando del frente, olor a cuero viejo y gasolina. La patrulla arrancó. No miré para atrás, no miré la casa, no miré la calle, solo para adelante, al camino que me llevaba lejos de ese infierno. Y por primera vez en 40 años, respiré hondo de verdad, llenando los pulmones de aire, soltándolo despacio, libre. Cuando llegué al penal femenino de Aguascalientes, las otras presas me miraron con extrañeza. Una mujer de 61 años, flaca, de vestido azul, siendo llevada esposada. Pensaron que estaba loca. Una de ellas, más joven, de unos 20 y tantos años, preguntó, ¿qué hizo, abuela? Respondí sencillo, sin vergüenza, sin miedo. Maté a mi esposo. Silencio. Las presas se miraron entre sí. Después, una de ellas, más grande, de unos 40, dijo, «Bienvenida al club, doña», y sonrió. No era sonrisa de maldad, era sonrisa de quien entiende, de quien sabe, de quien vivió. El primer día, la directora del penal me llamó a su oficina. Una mujer de unos 40 años, seria, de lentes, pero con mirada gentil. Tenía mi expediente en la mano. Leyó, me miró, leyó de nuevo. ¿Necesita algo especial, señora? ¿Medicina para el dolor, atención médica, algo? Pensé.
Pensé en lo que necesitaba, en lo que realmente necesitaba después de 40 años. Necesito una cama y 3 comidas al día. Frunció el ceño, se quitó los lentes, los limpió con la blusa, se los volvió a poner. Pero eso todo mundo lo tiene aquí, doña Gersina. Eso es lo básico. Lo sé, dije, mirándola a los ojos. Pero yo no lo tenía en mi casa. Se quedó callada. Miró el expediente de nuevo. Leyó algo ahí, alguna anotación que el Ministerio Público había hecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Parpadeó rápido, me miró de nuevo y dijo con voz firme, cargada de emoción: Aquí dentro va a tener cama, comida y respeto. Eso se lo garantizo personalmente. Respeto. Hacía tanto tiempo que no oía esa palabra dirigida a mí, que casi había olvidado el significado. Los primeros meses no podía dormir bien. No por miedo, no por culpa, no por arrepentimiento, por costumbre. Mi cuerpo había pasado 40 años durmiendo sobresaltado, esperando el ruido del candado, esperando los pasos en el pasillo, esperando el dolor. Me acostaba en la cama de la celda, una cama pequeña, con colchón delgado, pero era una cama, y me quedaba ahí con los ojos abiertos esperando. El cuerpo tenso, el corazón acelerado, lista para correr, para defenderme, para sobrevivir. Pero no venía nada, no venía nadie, solo silencio. Y poco a poco, noche tras noche, semana tras semana, mi cuerpo empezó a entender. Aquí es diferente, aquí es seguro, aquí nadie te va a lastimar de noche. Tardó 6 meses, 6 meses para que mi cuerpo creyera eso. 6 meses para poder dormir toda la noche sin despertarme sobresaltada, sin brincar de la cama pensando que había alguien entrando, sin sentir el olor imaginario a tierra y ratas del sótano. Y cuando finalmente dormí 8 horas seguidas, por primera vez en décadas, desperté llorando, llorando de alivio, de felicidad, de paz. Hoy, 8 años después, mi vida aquí dentro tiene rutina. Una rutina buena, predecible, segura. Despierto a las 6 de la mañana cuando suena la campana. Lo primero que hago es llevarme las manos a la cara, sentir que estoy viva, que desperté, que estoy aquí. Le doy gracias a Dios por un día más de paz. Voy al baño. Me lavo la cara con agua fría, me lavo los dientes, me miro en el espejo. Una vieja de 69 años me mira de vuelta. Cabello todo blanco ahora, arrugas profundas. Pero los ojos están diferentes. Ya no tienen ese miedo, ese pavor constante.